De nada vale que tú acumules un año de experiencia repetido 20 veces. Entonces, 20 años de experiencia haciendo lo mismo, no creciste profesionalmente. Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y hoy quiero tocar un tema particular porque recientemente una persona que me está acompañando hoy, que es fiel oyente acá del podcast Finanzas Orgánicas, me estuvo haciendo una sugerencia de un tema que yo no me había dado cuenta que había pasado por alto y que ya era el momento indicado para hablarlo, y tiene que ver con las finanzas para jóvenes, esa etapa en la que uno está recién graduado, salido bien del high school o también inclusive de la universidad y que empieza a hacer uno su propia vida profesional y que, como siempre a ti que nos escuchas te he dicho, bueno, no te enseñan un carrizo de finanzas ni en el colegio ni en la universidad. Entonces, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo empiezo? ¿Qué debo hacer para construir crédito? ¿Cómo empiezo a construirme yo mi propio sendero de crecimiento financiero? Y es un tema súper interesante. Y es por eso que hoy tengo el honor de tener de invitado a una oyente muy especial acá del podcast para que hable conmigo. Y en esta oportunidad me acompaña Paola Yustres, originaria de Colombia, quien hace unos 5 añitos aproximadamente, ¿no, Paola? Ya tienes en Canadá que emigraste y empezaste tu vida desde allá. Cuéntanos un poquito, Paola, y bueno, bienvenida a Finanzas Orgánicas. Gracias por escucharme y gracias por atreverte a darme una recomendación y para mí un gustazo tenerte aquí conversando conmigo hoy. Bueno, Julio, muchas gracias por la invitación. Cuando te hice la pregunta, nunca me imaginé que me fueras a invitar al podcast. Pero bueno, sí, mi nombre es Paola. Llevo 5 años aquí en Canadá. Inmigré desde Colombia. Inmigré a los 17 años, un poquito luego de haberme graduado del colegio. Y sí, inmigré aquí básicamente para estudiar al principio y ya pues desde ahí he seguido como con mi carrera acá en Canadá. Perfecto. ¿Y de qué te graduaste una vez que llegaste a Canadá? Yo estudié ingeniería química acá, me gradué, hice un programa en el college de 3 años y ya me gradué hace 2 años y he estado trabajando en mi campo. Trabajo en un laboratorio de probióticos. Un laboratorio de probióticos. Sí. Bueno, conozco bien el producto porque con mis asuntos médicos tengo que consumirlos bastante para regularizar toda la flora en el sistema digestivo. Así que lo que haces, créeme que es importante. Como usuario de la industria te lo agradezco muchísimo. Y bueno, entonces tienes 5 años allá y una vez que te graduaste empezaste inmediatamente entonces a trabajar en tu ramo, entiendo, ¿no? Sí, yo estuve como un tiempo de vacaciones, como un mes y algo, y cuando volví, mi compañera de piso, ella estaba trabajando en esa empresa y ella fue la que más o menos como que me ayudó a entrar ahí. Ah, qué bueno. Bueno, la verdad es que una bendición haber conseguido trabajo de una manera expedita, si se quiere, Sí. después de haber salido de los estudios, ¿no? Sin duda, una bendición que hay que agradecer. Ahora, Paula, cuéntame un poquito, o sea, ¿cómo fue ese inicio profesional? O sea, desde el punto de vista de experiencia profesional, desde el punto de vista financiero, o sea, ¿qué retos te empezaste a enfrentar? ¿Qué te costó? ¿Qué no te costó? Cuéntame un poco de eso. Claro, mira, Julio, pues yo cuando llegué aquí fue que tuve como el choque financiero, ¿sí? Y fueron como muchas cosas además, porque primero tenía 17 años cuando llegué. Es el choque de que no sabes cómo manejar el cambio de otro país, porque obviamente cuando cambias la moneda, el dinero se te hace súper diferente. Comenzar a manejar mis finanzas fue el segundo choque. Y obviamente el tercero ya era como vivir sola y manejar todo por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, para mí, pues el primer año fue bastante fácil porque mis papás me estuvieron ayudando todo el tiempo desde Colombia, pero ya para el segundo año que yo estaba estudiando, ya comencé a trabajar y hacía como trabajos de medio tiempo, de mesera, que es algo súper común acá en Norteamérica para los estudiantes, trabajar de mesero. Entonces comencé a trabajar de mesera y pues con eso como que alineaba como lo que mis papás me pudieran ayudar, ¿verdad? Entonces ya ahí comencé a pagar como mis gastos básicos y mis papás ya me ayudaban más como con la educación, que era pues es lo que más gastas acá cuando apenas llegas, ¿verdad? Y ya luego sí, para el tercer año que yo estaba en el college fue cuando ya comencé a vivir como todo independiente.
Y ahí fue cuando fue bastante duro porque no sabía cómo utilizar mi dinero. O sea, aunque ya lo había hecho como por etapas, en realidad no estaba muy segura como, ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto otro? ¿Para dónde voy? ¿Tengo que pagar esto? Pero estaba como muy perdida en realidad. Y cuando ya tuve mi primer trabajo de tiempo completo, que fue cuando me gradué de la universidad, pues ya tenía como un poquito de experiencia, pero obviamente el hecho de que fuera un ingreso más grande y que ya eso era todo lo que yo hacía con mi día a día, hizo que me volviera a perder muchísimo. Entonces decía, ok, es el momento de comenzar a ahorrar, porque antes todo lo que ahorraba se iba en mis estudios. Estudiar como estudiante internacional en Canadá es muy costoso. Ok, igual que acá en Estados Unidos, claro. Sí, ajá. Entonces, pues ya con el primer trabajo ya decía, ok, ahora tengo que ahorrar. ¿Cómo ahorro? ¿Qué tanto ahorro? ¿Qué tanto debería gastar en mis cosas básicas? Y no sabía mucho. Entonces ahí fue como el choque más grande, como el choque de la realidad. No, no, totalmente. Sí, no, sin duda. Además que te tocó a una corta edad emigrar. Bueno, yo, por ejemplo, cuando yo tengo hoy, a la fecha de grabación de este podcast, tengo 35 años. Yo emigré cuando tenía 25. O sea, a ver, tú te viniste de 17 y te tocó ese shock de hacerte independiente. Porque eso es una de las cosas, por cierto, súper curiosas, ¿no? Que en la cultura hispana, en la cultura latina, nosotros nos independizamos un poquito más tarde. Tú te independizaste a la norteamericana, ¿no? O sea, aquí normalmente los chicos salen de high school y se van para otro estado a estudiar o al menos lejos de los padres. En cambio, no, yo hice mi universidad viviendo con mi papá y mi mamá y mis primeros par de años de vida profesionales todavía vivía con mi papá y mi mamá hasta que después me independicé. Pero a ti te tocó temprano, cosa que admiro, o sea, porque te tocó pues asumir con valentía esto y poco a poco ir progresando. Y solo por curiosidad pregunto, porque es algo que he tocado en otros episodios y a mí me preocupa que la juventud arranque su vida financiera y su vida profesional como con un plomo y un peso en el ala, ¿no? Y ustedes se endeudaron, tomaron créditos para la parte estudiantil, lo fueron pagando todo cash poco a poco. No, mira, Julio, pues primero cuando uno se viene aquí a Canadá, tiene que probar en su cuenta que tiene suficiente dinero para pagar los estudios. Entonces, mis papás, pues sí, Ok, ellos han trabajado muy duro toda su vida y sí tenían los medios para pagármelo apenas me vine, pero lo que te digo, o sea, ellos me ayudaron el primer año, el segundo año ya fue como progresivo, que yo ya pagaba mis gastos del día a día y ellos la educación, y ya para el tercero ya pagaba yo. Pero no, ellos no se tuvieron que endeudar ni nada, y la mayoría de gente que yo conozco que ha venido haciendo el mismo proceso que yo, tampoco, por lo que te digo, porque uno tiene que probar que tiene como cierta cantidad de dinero en su cuenta para solventar los gastos de la educación. claro, o sea que de una u otra manera, gracias al esfuerzo que hicieron tus padres, pudieron honrar la inversión en educación en sí y no tuvieron entonces que asumir deudas. Eso la verdad es que es una bendición y les felicito y hazle saber a tus padres, por favor, que les doy las gracias, porque yo como padre entiendo, o sea, la preocupación que tiene uno por la educación de los hijos y te juro que lo último que yo quisiera es que mis hijos se gradúen endeudados porque te repito, eso frena demasiado el crecimiento financiero, o sea, te asfixia el flujo de caja porque recién graduado y de pregrado más que el del posgrado o de las maestrías, ¿no? No necesariamente sales con un nivel de ingresos lo suficientemente amplio como para cubrir tus gastos necesidades. Imagínate entonces el pago de una deuda estudiantil que sin duda lo que hace es que frena tu crecimiento. Aunque bueno, no todos los casos son iguales, todo depende de la carrera, la demanda de las habilidades que tú tengas, el país y la ciudad en que vivas. Pero he visto eso con preocupación, que a los jóvenes la verdad es que, y aquí creo que va el primer gran consejo para la juventud, es que sean bien estratégicos, creo yo, en el nivel de endeudamiento que van a adquirir para unos estudios y ser bien estratégicos en la selección de los estudios que van a cursar, las carreras, las habilidades, para que no solamente sea algo que te guste, sino también algo que puedas monetizar, ¿no? Porque al final del día, bueno, todo depende de cada país. Ahorita tú estás hablando de Canadá, yo desde Estados Unidos, pero probablemente quienes nos están escuchando en estos momentos desde Hispanoamérica o Latinoamérica, hay ciertas carreras que lamentablemente en ciertos países, ciertas profesiones no necesariamente les está yendo muy bien y me daría pena tener que decir que selecciones la carrera por las probabilidades que tengas de monetizar, porque no es lo que quiero. Al final del día a mí me encantaría que la gente siga su pasión, su talento y su vocación, pero sí hay algunas decisiones estratégicas que hay que tomar en el camino y tratar de ser inteligente para que una vez graduado pues te pongas en el sendero de crecimiento y no estés asfixiado. Es algo súper común en Colombia, digamos, con mis amigos que estudiaron sus carreras en Colombia. Pedir un préstamo es algo súper común y los intereses son algo exorbitante, o sea, son demasiado altos
Y es súper normal que en Colombia la gente se gradúe, comience a trabajar y dure muchísimos años pagando la carrera, porque lo que ganan nunca va como a solventar esa deuda que crearon cuando estaban estudiando. Por lo general, un recién graduado en Colombia gana el mínimo, que son $200 americanos. O sea, no es nada comparado con todo lo que uno invierte en educación, ¿verdad? Wow, ok, te entiendo perfectamente. Y hoy por hoy, el mínimo aproximadamente en Canadá, ¿en cuánto está? ¿Al mes o por hora? Cuéntame de eso. Sí, aquí funciona por hora y el mínimo está en $14 algo canadienses. Serían más o menos unos 12 americanos, más o menos. Ok, entonces hago la matemática aquí rapidito. $12 la hora por 40 horas laborales que hay en la semana, por 4 semanas, o sea que mínimo pudieras estar apuntándole en Canadá a un $1.920 americanos. Te hago una pregunta, porque no he tenido el gusto de estudiar a fondo la economía canadiense. ¿Con $1.920 y sueldo mínimo en Canadá puedes vivir? Sí, sí puedes vivir. Digamos que las ciudades más caras, Toronto es una de las ciudades más caras de Norteamérica en general. Es bastante costosa la renta, pero sí, sí se puede vivir. O sea, yo viví mucho tiempo cuando estaba durante el college con un salario mínimo y sí podía, incluso podía pagar gran parte de mis estudios. Entonces sí, sí se puede. Sí, no, y te pregunto porque, digamos, a la luz de lo que está pasando a nivel mundial, probablemente quienes nos escuchan desde Hispanoamérica o Latinoamérica quizás estén curiosos por saber la experiencia y cómo son las cifras y si emigran a Canadá, que corrígeme por favor si estoy en lo equivocado, pero entiendo que las políticas migratorias de Canadá, al menos a la fecha de grabación de este podcast, son un poquito más amigables que las de Estados Unidos. En Estados Unidos es complicado el tema de la documentación en la parte migratoria. En el caso tuyo fue engorroso el proceso. Mira, lo que pasa es que yo creo que la diferencia es que aquí sí son muy amigables, pero es como que son muy selectivos. Como que si tienes el dinero, sí te vamos a aceptar que migre. Si no, pues no. Hay muchas cosas que pues para los canadienses funcionan y hay muchas carreras que la mayoría de gente dicen que están como en demanda y que por eso traen a personas de otros países a ocupar esas posiciones aquí, pero más que todo esas como esas políticas amigables para la migración se dan es porque en la parte del norte de Canadá pues nadie quiere vivir porque hace muchísimo frío. Me imagino que nadie se quiere congelar en esa vaina, pero sí, claro, totalmente. Claro, entonces si vives en Toronto la demanda de trabajo es muy alta también. Conseguir trabajo es igual de difícil que conseguir en Latinoamérica casi. Es muy complicado conseguir trabajo acá porque hay muchísima gente. Claro, si te vas para el norte nadie quiere vivir allá, hay mucha oferta laboral. Entonces creo que es por eso que se tiene como esa concepción de que es súper amigable, pero también creo que es muy selectivo y depende mucho de cada caso. Ya no, te entiendo perfectamente lo que dices. Sí, para ser franco, ahora que lo pienso, en algún momento cuando yo estaba tomando la decisión de migración hace muchísimos años, en Venezuela había mucha publicidad de unos programas, creo que se divide por provincias allá, si no me equivoco, y creo que era la provincia de Quebec, que es la que habla más francés, ¿cierto? Sí. Era la que estaba promoviendo la migración para cierto tipo de, bien lo decías tú ahorita, de profesionales. Ellos estaban buscando mucho en las ciencias, medicina, economistas, administradores. Entonces, en su momento, el único obstáculo que yo tenía era que no hablaba el francés. El formal que uno tiene que hablar para mudarse para allá. Yo hablo otro tipo de francés. Ahora, una vez que te graduaste y que empezaste a tener ingresos un poco superiores, ¿qué sentías exactamente? ¿Qué sentías tú que te faltaba? Te voy a decir la razón de mi pregunta de una vez. Es porque lamentablemente en las universidades, en los colegios, no te enseñan nada de finanzas personales. Algo que pretendo yo contribuir y cambiar particularmente en Hispanoamérica. Pero quiero saber qué sentías tú exactamente como joven recién graduada, como para yo llevarme una impresión de qué sentías tú que faltaba y bueno, tratar de venir con la solución para esa etapa. Bueno, mira, yo creo que primero la cuenta del banco. Yo decía, ok, yo elegí este banco porque literalmente fue el que estaba el día como de las inducciones que me dijeron, mira, te damos unos audífonos si entras a este banco. Entonces yo dije, listo, sí, Unos audífonos, ok. Esa unos fue la audífonos, promoción. sí, pero en realidad yo no tenía ni idea primero nunca había tenido, en Colombia nunca había tenido una tarjeta de crédito ni una tarjeta de débito, o sea, en el colegio no la iba a necesitar para nada en mi vida, entonces nunca tuve una. Llegué a tener una como de mis papás, como que, Una extensión, sí, una extensión de la tarjeta de tus papis, ajá, claro. una extensión También sí, tuve una. pero nunca la utilicé porque siempre en Latinoamérica se utiliza mucho el dinero en efectivo, entonces nunca la llegué a utilizar.
Y me dijeron eso de los audífonos y yo, pero ya cuando me gradué dije, ok, como estudiante no pago como los cargos de la tarjeta, pero entonces ahora qué tarjeta me serviría más, por cuál pagaría menos, cuál me va a ofrecer a largo plazo una mejor vida crediticia, como cuál paga mejores intereses por tener unos ahorros. Eran cosas que yo no tenía ni idea, pero pues que comencé un poquito a averiguar y fue como cuando dije, ok, si esto me sirve hacer esto, pero al principio no tenía ni idea si lo que estaba haciendo estaba bien. Claro, no, no, totalmente. Y eso es válido lo que dices. Ahora, he notado, y al menos en Venezuela me pasó así, sabes que yo estudié en la Universidad Católica y cuando yo estaba en cuarto año de la carrera, del total de 5 que tomaba la carrera de economía, cuando yo estaba en cuarto año, hay un banco en Venezuela, valga la cuña, un grupo importante de tradición en banca comercial que se llama el Grupo Mercantil, y ellos crearon en su momento, bueno, para empezar, que la primera relación bancaria que uno creaba para hacer los pagos en mi alma mater en la universidad era con este banco. Y entonces ellos te iban como que monitoreando y cuando yo estaba casi por graduarme, que era cuarto año de la carrera, ellos tenían una promoción, recuerdo claramente, como si fuera ayer, que se llamaba Visa Nuevos Profesionales. Entonces tenían una tarjeta de crédito con un límite no muy abultado, pero lo suficientemente razonable como para que tú te empezaras a crear tu, si se quiere, tu récord crediticio, tu historia crediticio, y la verdad que eso, al menos en Venezuela, me ayudó así. Claro, yo no me gradué de pregrado acá, no sé si acá me imagino que habrá algún programa parecido, pero esa experiencia que dices tú, hay muchos bancos que se acercan a las universidades para crear la promoción. Sí, incluso cuando yo me gradué, eso fue exactamente lo que pasó. Yo solo tenía tarjeta de débito en la universidad porque como estudiante internacional es un poco más difícil que te otorguen una tarjeta de crédito. Entonces ya fue al final de la carrera que ellos me ofrecieron, que ellos ya sabían como cuando se acababa mi visa de estudiante, que me ofrecieron, te abrimos una tarjeta de crédito y también súper poquito, creo que lo primero que me dieron fueron $500 y ya ahí a medida pues de tu gasto y eso pues comienza a incrementar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y ese era uno de los consejos. O sea, si estás estudiando en la universidad, pues tratar de tomar ventaja de estas promociones y generar tu primera relación, si se quiere, bancaria, tu relación comercial con una institución financiera como esta, tomando ventaja por estas promociones. Ahora, ahorita que mencionaste el tema de las extensiones, me parece un fenómeno interesante. No estoy 100% familiarizado como cómo funciona el score crediticio en Canadá. Probablemente me puedes ayudarte un poquito allí con eso. Pero al menos aquí en los Estados Unidos, cuando tú tienes una extensión de la tarjeta de crédito de tus padres o cuando tú tienes una extensión de la tarjeta de crédito de tu pareja, en caso que estés casado o casada, esa extensión te ayuda, al menos aquí en Estados Unidos, a construir crédito. Entonces, aprovecho de lanzar un tip acá para quienes somos padres, si de repente queremos ayudar a nuestros hijos a que empiecen a construir score crediticio, yo recomendaría que con responsabilidad, por supuesto, y mucha educación financiera, le otorguemos una extensión de alguna de nuestras tarjetas a nuestros hijos arrancando la universidad. ¿Por qué arrancando la universidad? Porque si en promedio se gradúan en 4 años, para cuando se gradúen y vayan a buscar su primer trabajo, lo bonito es que ya van a tener 4 años de historial crediticio. Y eso quiere decir que al momento de, por ejemplo, que estén recién graduados y quieran buscar rentar su primer apartamento, etcétera, etcétera, como tú bien sabes, cuando tú vas a rentar, te piden unos depósitos, te piden unas referencias de crédito. Entonces, cuando ya tú desde el inicio de la universidad empiezas a construir ese historial, ya llevas ventaja al menos de 4 años para el momento que te gradúes. Y la otra recomendación, esto es para los papás y para los jóvenes que están también arrancando, además del tema de tener una extensión de la tarjeta de crédito, otra cosa que puede funcionar es que si existen unas tarjetas que se llaman tarjetas de crédito respaldadas o en inglés se les llama Secured Credit Cards. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente tú pones un depósito con lo que llaman un Certificate of Deposit, un certificado de depósito o depósito a plazo fijo, que sirve de garantía. Entonces, por ejemplo, tú pones $100 de depósito y ellos te dan $100 de crédito. O por lo menos hay algunos bancos que tienen una promoción que te dicen, bueno, pon $200 de depósito, nosotros te hacemos una evaluación crediticia y vemos si te damos 200, 300 o $500, a pesar de que estás poniendo 200 de garantía. Lo que sí es cierto es que esto es un producto súper, súper interesante y buenísimo para jóvenes que están en la universidad por la misma razón. El historial de crediticio, le hace el tiempo de vida que tiene tu crédito, es un componente fundamental en todos lados. Y en ese sentido, yo creo que el consejo y el principal tip que empiezo a soltar acá es que mientras más temprano empezamos a crear ese score crediticio y ese historial, mucho mejor. Entonces deberíamos apuntarle a hacer esto en la medida de lo posible desde los primeros años de la universidad. Ahora, si es como tu caso, que bueno, que eras estudiante internacional,
y no había otra manera, pues nada, tocará hacerlo cuando se te presente la oportunidad, como me pasó a mí también, que es hacia el final de mi carrera, a punto de graduarme. Pero sí es importante que como jóvenes concienticemos que nos guste o no, el sistema monetario y el sistema financiero funciona con este score crediticio, este historial. Entonces, mientras lo antes posible podamos empezar a construirlo, pues va a ser mucho mejor. Qué bueno que tuviste esa experiencia y bueno, pudiste de alguna manera conseguir tu primer producto crediticio, que aspiro que lo hayas manejado con mucho juicio y mucha responsabilidad. Hasta ahora sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otro reto se te presentó o qué otro aprendizaje te quedó de esos primeros días recién graduada con tus finanzas? Bueno, en ese momento, como te digo, fue como, ok, listo, ahora estoy trabajando tiempo completo, mi salario es mucho mejor, esto es a lo que me dedico, entonces voy a buscar un mejor lugar para vivir, porque cuando estaba viviendo como estudiante, vivía en un lugar súper pequeño, cerca de la universidad, algo súper conveniente para ser estudiante. Y pues lo que te digo, era estudiante internacional, la mayoría de mi dinero se iba para la educación, entonces yo intentaba como alquilar lo más barato. Claro, cuando ya comienzo a tener este salario más grande, entonces digo, ok, ¿cuánto debería yo estar gastando en renta? ¿Cuánto sería lo ideal que uno debería gastar en renta? Y aquí cuando vas a rentar, como que te ayudan un poco y siempre te dicen que lo que vayas a gastar en renta, eso multiplicado por 3 tiene que ser al menos tu salario. Ok. Eso es lo que te dicen acá cuando vas a rentar, como para probar que tú eres capaz de pagar la renta. Pero esa fue como la única manera para mí de saber cuánto debería estar gastando en renta. En realidad no tenía ni idea. Y lo que te digo, o sea, preguntarle a mis papás, ellos no tenían mucha idea por lo que el cambio de dinero es tan diferente. Entonces, como que alguien que te guíe cuando estás inmigrando solo en un país es muy difícil y más que todo lo consigues por internet y por lo que escuchas de las experiencias similares de tus amigos y personas conocidas y eso. Pero fue como así como yo dije como, ok, esto es lo que más o menos debería estar gastando en renta, pero no tenía mucha idea. No, no, te entiendo perfectamente. Y fíjate que, a ver, recapitulando, a ver si te entendí bien, ellos te decían que lo que fuese a gastar en renta, tú tenías que demostrar que ganabas 3 veces lo que pagabas en renta. ¿Entendí bien? Sí, Perfecto. Dicho eso quiere decir que la regla implícita allí que ellos te estaban asomando era que tú no puedes gastar en renta más del 33% de tu ingreso. Sin embargo, en el plano personal, te cuento que me suena un poquito elevado. No está tan pésimo, pero probablemente me suena un poco elevado. Ahora, ¿cuál es la realidad? Tú que estás familiarizada con mi contenido, tú bien sabes que yo he hablado que hay una regla introductoria, no aplica para toda tu vida y crecimiento financiero, sino que hay una regla generalizada que aplica para la mayoría, pero que después hay que hacer unos ajustes, que es la que llamábamos la regla 50-30-20, que recordarás tú el episodio cuando hablábamos del presupuesto, ¿no? El episodio presupuesto para qué te quiero. Y ese 50-30-20 quería decir que 50% de tu ingreso debería estar destinado a las necesidades básicas, ¿no? Y las necesidades básicas, como tú bien sabes, pues son techo o resguardo, o sea, la vivienda, por supuesto, comida, servicios básicos, ¿no? Internet, teléfono móvil, etcétera, etcétera. Por supuesto que también el transporte, que puede ser que tengas un carro financiado, un lease o simplemente transporte público si la ciudad en la que vives te lo permite. Y quinto y no menos importante, por supuesto, también el seguro de salud, porque al menos la salud, bueno, en Canadá está un poquito sí, es público. más chévere ese sistema. Aquí en Estados Unidos sí la cosa es una locura. Pero dicho eso, esos son los 5 pilares fundamentales. Entonces te repito, techo, comida, servicios, transporte y salud, ¿no? Entonces, 50% de tu ingreso debería cubrir esos 5 elementos. Ahora, de esos 5, por supuesto que esto es una realidad que varía de país en país, pero tú deberías apuntarle a que el gasto en vivienda, por lo general, a mí me gusta ser conservador, a mí me gusta que no pase del 25% de lo que tú ingresas. Entonces, por ejemplo, si tú ganas $4,000, vamos a redondear los números, si tú ganas $4,000 americanos al mes, tú no deberías gastar en renta más de 1,000. Esa es la teoría, o sea, eso es el 25%. Por supuesto, si buscas muchos artículos por internet, dicen que bueno, que no sea 30%, o sea, si es el 30%, estaríamos hablando que si ganas 4,000, pues trates de no gastar más de 1,200. Ahora, esa es la teoría, esa es la teoría. Ahora, vámonos a la realidad. La realidad es que se acopla al costo de vida en cada ciudad. Miami, por ejemplo, es carísimo. Toronto, ya tú me estás diciendo que es carísimo. Tengo amigos allá en Toronto. Nueva York, ni hablar. Chicago, relativamente caro. Entonces, claro, las ciudades metrópolis son asquerosamente caras. Entonces, de repente, con un ingreso, con el ejemplo que te estoy dando, te cuesta mucho cumplir con esa regla teórica. De hecho, pasaba mucho en Nueva York. Yo viví en Nueva York año y medio y yo tenía amigos que gastaban 45% de su ingreso nada más en renta, por el hecho de vivir en Manhattan, cerquita del trabajo.
Entonces, carajo, claro, tú dices, bueno, pero ¿para qué entonces, para qué carrizo está esa regla si no se puede cumplir? Bueno, es verdad, o sea, es complicado. A mí no me gusta decir como que, bueno, pero trata de buscar una renta más baja porque yo sé que tú capaz me vas a decir, bueno, Julio, pero ¿qué pretendes? ¿Que viva en un barrio o urbanización no tan amena, que sea relativamente peligroso? ¿Quieres que me vaya para debajo de un puente? Entonces, bueno, ahí es donde me imagino que como recién graduado, y lo he visto mucho aquí en Miami con algunos clientes, uno se pone un poquito creativo y entonces sale la idea del roommate, ¿no? Que es alquilar una vivienda con alguna persona que sea tu compañero de piso o compañera y de repente suavizar ese gasto de manera tal de que si bien es cierto que ese apartamento o esa casa es un poco costosa, pero entre dos o tres personas de repente lo pueden costear y así apuntarle a vivir en una zona decente. Pues yo entiendo, o sea, como que coño, Julio, no me digas que tengo que gastar 800, pero con 800 alquilo una cosa horrorosa en un barrio espantoso. Entonces, claro, hay un dicho por ahí que dice que uno tiene que arroparse hasta donde le alcance la cobija, pero ven acá, yo también entiendo. Entonces, ahora que estoy tratando de proponer, y aquí te hago la pregunta, primero, ¿cómo fue tu experiencia que me cuentes? Si arrancaste viviendo solo o con compañeros, pero la otra es, no nos queda de otra, queridos, que buscar la manera de producir más para poder después darnos un mejor estándar de vida. O sea, obviamente nadie quiere vivir en una zona fea, en un barrio feo, etcétera, etcétera, pero a veces, bueno, sí toca hacer ciertas decisiones estratégicas para tratar de que el presupuesto alcance, porque si no es muy difícil desarrollar la capacidad de ahorro bueno, alcanzar otras metas más de corto plazo. ¿Cómo fue tu experiencia al inicio con el tema de la vivienda? Bueno, yo apenas llegué, comencé a vivir cerca de la universidad. Hay como, esto pasa mucho en Norteamérica, hay como barrios que son para estudiantes, entonces tienen casas que están rentadas solamente para estudiantes y cada cuarto es para un estudiante. Y entre todos los que vivan en la casa se comparten la cocina, los baños y todo lo que tiene la casa, ¿verdad? Eso fue lo que hice como por los primeros 2 años. Y ya luego para el último año de la universidad comencé a vivir con mi actual roomie, que es una colombiana también. Conseguimos como un pequeño apartamento cerca de la universidad para las dos. Ahí estuvimos 1 año y medio y luego nos mudamos pues ya a una mejor área, porque ahí donde vivíamos cerca de la universidad, siempre las universidades quedan súper a las afueras de la ciudad. Entonces ahí quedábamos súper lejos de como el centro de Toronto y todo esto. Entonces ya luego nos mudamos como a una cosa que estuviera como mejor ubicada, pues ya los ingresos nos daban para un poco más Ok. y para vivir como un poquito mejor. Pero sí, fue así también con una roomie que conseguí y comenzamos a repartir como los gastos, a dividirlos, ¿verdad? Y no solamente de la renta, pero me imagino que también de los servicios comunes que, no sé, electricidad, internet, cable, algo así, ¿no? También. Sí, claro. Ajá, sí. Te entiendo perfectamente. Ahora, y cuando hiciste esto, ¿cómo te sentías tú con el manejo de tu presupuesto? ¿Sentías que el dinero te daba para ahorrar? ¿Cómo fue esa experiencia de uso del dinero una vez que empezaste a distribuir mejor tus gastos? Pues al principio sí sentía que tenía muchísimo dinero y la verdad decía, ok, vamos a gastar en esto, en esto, en esto. Pero eso es como por el primer mes o 2 meses de tus primeros sueldos, pero ya luego después de eso, yo siempre he sido una persona súper ahorradora, entonces ya como después de los 2 meses que comencé, que ya llevaba trabajando, ya dije, ok, listo, ya se pasó como la fiesta, ahora vamos a comenzar a ahorrar. Qué bueno. Y ahí fue cuando ya dije como que tengo que dejar desde el principio, porque yo siempre he pensado igual que tú lo dices, desde el principio que a uno le pagan, uno tiene que dejar una parte separada para los ahorros, porque si no te lo gastas, 100% te lo gastas. Entonces yo lo que hacía era, apenas me pagaban, cogía una parte y la separaba en una cuenta de ahorros y ya la dejaba ahí, no la utilizaba y pues poco a poco, al principio fueron como $100, luego 200 y así fui como aumentando poco a poco cuando ya veía, ok, esto no lo necesito, esto tampoco, no tengo que salir todos los días a comer. Entonces ya comencé como a organizarlo un poco más, pero fue como con el tiempo progresivo que me fui dando cuenta como quiero hacer esto, también quiero viajar, quiero ir a visitar a mi familia. Entonces ponía como mis propósitos y decía, ok, para esto necesito ahorrar. Y para mí siempre ha sido más fácil decir como, ok, esta está mi meta y esto es lo que necesito, entonces cómo voy a hacerlo en el tiempo, porque si lo haces como, yo sentía que si lo hacía como sin una meta, estaba súper perdida y sabía que, ok, decía como, ok, de pronto este mes no guardo los 200, sino que guardo solo 100. Pero si uno pone una meta y dice, esto es lo que necesito cada mes para llegar a esto, entonces es como más seguro que lo logres, ¿verdad? Entonces eso era lo que hacía al principio.
No, qué bueno. Y estoy deleitado con la sabiduría que tienes a la edad que tienes. Sobre todo, voy a contar unas cagadotas que cometí yo. Pero tienes toda la razón. Cuando uno, a ver, cuando digo nosotros me refiero a Adam y a mi persona, que estamos en una cruzada educativa juntos a través de distintos programas que estamos promoviendo. Nosotros decimos que ahorrar por ahorrar es estéril. Estéril en el sentido que cuando no hay una conexión emocional con una meta concreta, bien definida, uno como para adentro dice, ¿y para qué estoy ahorrando esto? Déjame gastármelo. Pero cuando tú le pones nombre a las metas, ¿ok? Le hace ahorrar para un viaje, ahorrar para el inicial de un carro, ahorrar para el inicial de una casa, ahorrar para comprarle un bonito regalo a tus padres en Navidad, lo que te provoque. Cuando tú le asignas un objetivo bien definido a ese ahorro, te es más fácil conectar con la causa y te es más fácil recordar, hey, déjame no gastarme estos 100 extra porque si no me quedo un poquito corta para acumular para este viaje o para la inicial del carro o para la inicial de la casa. Entonces tienes absolutamente toda la razón. Ahora te quería contar una cosa que me pasó a mí. Creo que no la he contado antes en el podcast. Para el año en que yo me vine, en el año 2011, yo me vine a Estados Unidos en enero de 2011, Venezuela estaba en una situación económica mala, que por supuesto lamento reconocer que con el pasar de los años y a la fecha de grabación de este podcast, pues ya está más precaria que lo que estaba cuando yo la dejé. Pero aún así, para cuando yo me vine, la cosa estaba como complicada, estaba fea, en verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el país estaba un poco desgastado, había cierto desabastecimiento, había ciertos gustos que uno no se podía dar. Y eso me conectó a mí mucho con la carencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me mudo a los Estados Unidos y tengo la dicha de venirme con una buena visa de trabajo, un buen cargo, llegué a Nueva York con un buen ingreso al año, etcétera, etcétera. Claro, yo venía primero desenfocado y como decimos en francés, mojoneado, entre otras cosas, pero también venía como que, coño, en Venezuela yo no podía hacer esto, en Venezuela yo no podía comprarme esta ropa, en Venezuela yo no podía comerme este helado, en Venezuela yo no podía ir a esquiar, en Venezuela yo no podía hacer esto. Entonces cuando llegué acá, a mí me pasó, yo llegué de 25 años y llegué como que volviéndome loco, o sea, como que, coño, al fin tengo plata y al fin puedo gastar en todas las vainas que nunca pude gastar en Venezuela, porque en Venezuela era un peo para toda vaina. Entonces llegué aquí y por supuesto me desenfoqué para el carajo y me gastaba absolutamente todo lo que me ingresaba. Y de paso, que creo que me hizo daño psicológicamente, es que yo llegué ganando un sueldo criminalmente alto para una persona de mi edad. Entonces, no digo que no me lo merecía, sino que creo que no estaba listo emocionalmente y psicológicamente para manejar esa cantidad de dinero a esa edad y no tenía la madurez para manejarlo. El cuento de lo que pasó después ya es historia, tú lo sabes del episodio 1, cómo me estrellé yo por cometer esa cagadota. Pero yo lo que sí quisiera decirle a los jóvenes, y más aún si son inmigrantes, y más aún si vienen de Latinoamérica, donde quizás vienen de ciertas carencias o cosas que no podían hacer, es que no nos volvamos locos. O sea, que seamos un poquito comedidos con el gasto, porque como dicen por ahí, la cosa no es que tú quieres tener pan para hoy y hambre para mañana. Y eso fue lo que yo hice y no quisiera. O sea, si tú me dijeras ahorita, Julio, tírale un consejo al Julio de hace 12 años, recién graduado, ese es uno de los tantos consejos que le dejaría. Lo que pasa es que te voy a explicar la psicología detrás de esto. Sí. Cuando uno está en los early 20s, en la parte baja de los 20 de esa década, uno tiende a ver el retiro, Paola, así como lejos, como que... Bueno, yo estoy joven y estoy sano y yo soy casi que inmortal, ¿vale? Yo lo que estoy ahorita es jodiendo y echando vaina en la vida. Entonces, claro, se genera una distancia psicológica entre el tú del presente y el tú del futuro. Y esa distancia psicológica hace que haya una desconexión emocional con tus necesidades del futuro. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me voy a gastar estos reales hoy porque YOLO, you only live once, solo se vive una vez y ya veré más adelante porque crees que vas a producir por siempre. Hasta que la vida viene y como a mí me da una cachetada y pasan cosas, pasan crisis, pasan coronavirus, pasan crisis financiera, pasa lo que sea y te mueve la alfombra. Así que le doy gracias a Dios que tú no vas a cometer ese error porque tú ya de por sí eres juiciosa y eres ahorradora. Sí. Y de paso tú eres más inteligente que yo. Tú sí escuchas podcast Finanzas Orgánicas. Yo no escuchaba podcast en esa época a pesar de que ya existía. Así que por eso te felicito. No, y me encanta cómo has tenido una experiencia, si se quiere, de crecimiento paulatino. Ahora, y cuando se trata de planificar tus finanzas, cuéntame cómo haces tú para organizarte hoy por hoy, qué has estado haciendo, utilizas alguna aplicación, algún software, estás ahorrando ya para el retiro, en tu trabajo estás aportando a tu plan de retiro. Cuéntame de esa experiencia hoy por hoy gestando tus finanzas. Pues a ver, en el trabajo uno sí paga como ciertas contribuciones, esto es algo como obligatorio en el sistema canadiense, pagas contribuciones todo el tiempo a tu retiro, pero como yo tengo un trabajo que no es por contrato, sino por horas, no es mucho. Si fuera un contrato, pues obviamente una parte del salario de tu pago mensual
se va a tu retiro, ¿verdad? Pero como el mío es por horas, las horas varían, entonces el salario todos los meses varía. Entonces es un porcentaje de lo que hago. Para organizar mis finanzas, en realidad lo único que yo hago es como un Excel. Hago un Excel con lo que digo como, ok, esto es lo que sé que voy a tener este mes, cuánto gasto, pongo lo que siempre tengo que gastar, la alimentación, la renta, lo básico, ¿no? Y siempre separo desde el principio del mes lo que te digo, en lo que voy a guardar de ahorro. Y ya el resto digo como, ok, esto es lo que puedo gastar en este mes. Hay veces, obviamente, no todo el tiempo es perfecto. Hay veces hay que gastar un poquito más. Hay veces a uno le pasan cosas y tienes que, o te sale un viaje que de pronto no puedes hacer otro día, o tienes que comprar algo para la casa, que, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues hay veces sí gasto más, hay veces gasto menos, entonces pues es como un balance, no todos los meses es perfecto, pero pues sí intento como mantenerlo ahí en un récord en Excel. Además es que también tengo la ventaja, es que mis papás son personas súper organizadas con eso y siempre me lo inculcaron. Y para mí lo que tú dices del retiro, aunque yo sí lo veo lejos, no lo veo tan lejos como la mayoría de las personas, porque tengo el ejemplo de que mis papás, los dos fueron personas que se retiraron antes de los 50 años. ¿En serio? Sí. Wow, ok. Entonces, pues viven una vida muy normal, como cubren sus cosas básicas y viven muy bien. Para mí son personas súper exitosas financieramente, la verdad, son un ejemplo, porque viven muy felices como con lo que tienen y todo lo que han hecho, ¿verdad? Qué bonito, claro. Pero sí, tengo el ejemplo de que ellos se retiraron muy jóvenes, entonces digo, ok, yo también puedo, si ellos pudieron, yo también puedo, ¿verdad? Me encanta muchísimo que hayas mencionado eso y te lo agradezco por compartir ese pedacito de tu anécdota familiar, porque como tú bien sabes, digamos, todo lo que nosotros vimos, oímos y vivimos en casa, pues marca mucho nuestra experiencia con el dinero. Y el hecho que tú hayas tenido a tus padres que te dieron el ejemplo con la organización, pues fíjate que dejó en ti una huella muy positiva que desde temprana edad te está marcando la pauta de cómo debes hacer las cosas porque te sirvieron de inspiración para precisamente retirarse temprano. Fíjate que interesante eso. He ahí la importancia de criar, entre otras cosas, y hablo de crianza financiera, criar también un poco con el ejemplo, porque naturalmente todo lo que nosotros hacemos en casa pues va a imprimir el carácter con el cual nuestros hijos, y espero que tú también lo hagas de la misma manera con tus hijos si planeas tenerlos algún día, imprimirles precisamente ese buen ejemplo para que se la lleven bien, porque en este plano terrenal, pues nos guste o no, tenemos que lidiar mucho con el tema del dinero. Permíteme entonces felicitarte porque la verdad es que encontrar una persona joven que sea juiciosa y que esté ahorrando y tenga su fondito de emergencia y esté haciendo sus contribuciones va bien. Ahora, cuéntame algo. Estoy curioso por saber, ¿qué es el bienestar para ti? O sea, ¿qué significa para ti estar bien, retirarte temprano? O sea, me explico. Cuando uno habla de bienestar, que es una de las cosas que naturalmente yo promuevo y me refiero al bienestar financiero, estamos hablando de la condición de estar bien, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy curioso por saber, tú que eres un poco más joven que yo, ¿cómo definirías tú ese bienestar? ¿Cómo te definirías tú tranquila? O sea, ¿te ves trabajando, como decimos nosotros, porque quieres y no porque tienes? ¿Te ves viajando? ¿Cómo sería tu estilo de vida en libertad financiera? Estoy curioso por saber la definición de alguien joven. Mira, como te digo, yo creo que la influencia de mis papás es demasiado grande en mi vida, porque lo que te digo, ellos se retiraron muy jóvenes y para mí ellos son un ejemplo de lo que es estar bien financieramente, porque ellos tienen su casa en Bogotá, que es donde nosotros vivíamos, pero además de eso tienen su finca a las afueras de Bogotá, Qué bien, que es lo que les da la felicidad completa, sobre todo a mi papá. Eso es lo que lo hace la persona más feliz. qué Entonces, bueno. para mí es como el hecho de poder tener como tu lugar estable, pero además de eso, poder tener como un lugar donde puedas estar con tu familia, puedas estar tranquilo. Algo, sí, para mí es súper importante la naturaleza, estar como alrededor de la naturaleza, pero así de verme trabajando cuando sea grande, no tanto. La verdad, no lo veo como en mi futuro. Si pasa, pues pasará, las cosas pasan, cambian, pero no, yo más o menos planeo como después de los 45 espero no estar trabajando más, No, qué bueno. al menos para alguien Ok, más. ok, De pronto, si estoy trabajando para mí misma, de pronto es algo totalmente diferente. ok, te entiendo. Pero es mucho el ejemplo de mis papás. Mis papás se han dedicado desde hace unos 20 años a la finca raíz.
Entonces, todo su dinero lo tienen invertido en finca raíz. Como he tenido ese ejemplo, es lo que yo también quiero hacer. Te entiendo. Y porque ahora los veo tan bien financieramente, digo, esto es como lo que es posible que para mí, cuando sea mayor, me pueda ayudar a tener como una vida económica estable y estar bien, sin tener que estar preocupada todo el tiempo porque este mes va a llegar el salario, este mes no lo sé, porque igual la finca raíz es algo muy estable. No, por supuesto. Y además que, como dices tú, invertir en finca raíz o como le llaman aquí en Estados Unidos, al menos bienes raíces, sin duda es una fuente interesante. Y además que el tema de bienes raíces en particular en Hispanoamérica es muy común y muy utilizado porque naturalmente los mercados de capitales nuestros en Latinoamérica no son tan desarrollados y tan avanzados como lo es el americano. Aunque bueno, naturalmente Colombia tiene una bolsa bastante estable. Mi país de origen, Venezuela, en su momento la tuvo, ahorita se vino un poquito a menos, pero bueno, está reflotando en cualquier momento cuando hay un cambio, funciona. En México también funciona un mercado bursátil interesante, pero como que nosotros los hispanos venimos acostumbrados, como dicen por ahí, a invertir en bloque, ¿no? En algo que sea tangible, pues preferimos tener un apartamento, una casa, una finca. Y qué bueno que a tu papá le gusta la finca. Te cuento que yo en mi infancia tuve también una con mi papá, y hago aquí rápidamente el comentario porque a mí siempre me gustó la naturaleza, los caballos y todo eso. De hecho, es comiquísimo porque yo estuve registrado como ganadero en Venezuela. O sea, yo tenía hasta mi propio sello ese que le ponían con candela a las vaquitas en la parte del trasero, así, o sea, con la marca de Julio Cañas también. Pero hubo un Sí, día sí, sí. que me dio risa, te cuento esa anécdota, porque un día mi papá era ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, claro, a él por supuesto que le gustaba el campo y él fue por motivación de él quería como que inculcarme esa pasión por el campo, que la tuve hasta que un buen día de adolescente le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser banquero y trabajar en finanzas e inversiones, yo no quiero ser ganadero, así que más nunca volví para mi finca. Al final, bueno, mi papá terminó vendiendo esa vaina porque yo no le presté más atención a la vaina, pero sí, yo me acuerdo esos días montando caballo. La verdad es que disfruto también mucho la naturaleza, pero volviendo al tema, te cuento que la razón por la que te pregunto esto, y me parece un ejercicio válido no solamente para ti, Paola, sino para quien nos escucha también, es que es importante que tengamos una definición clara, y más bonito es si la tenemos definida desde temprano, de qué es bienestar, qué es libertad financiera para nosotros, porque eso nos permite entonces pintar un cuadro con bastante precisión de a dónde queremos llegar nosotros para empezar a trabajar desde temprano. Mira, te voy a ser franco, Paula, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y los errores pues han sido mi principal maestro, ¿no? Al final del día. Pero si yo hubiese tenido la claridad que tengo hoy en día, hace 15 años, es decir, a mis 20, hoy tengo 35 de nuevo, probablemente le hubiese sacado mejor ventaja a 15 años del efecto compuesto. Y es que el tiempo es nuestro mejor aliado, el tiempo es nuestro recurso más importante y probablemente no le saqué el mayor provecho al tema de invertir, contribuir para el retiro desde temprano, aunque la verdad sea dicha, en mi país era un poco complicada la economía de mis 20 a mis 25, pero cuando llegué a Estados Unidos no le saqué el jugo los primeros 5 años o los primeros 4 años porque estaba como que un poquito, como te decía hace un rato, en francés, ¿no? Mojoneado y no estaba claro. Ahora, cuando tú tienes la película clara de bienestar, yo quisiera mandarle un mensaje a las personas que tienen tu edad, que están recién graduados, y es que, coño, traten de definir exactamente qué quieren lograr ustedes en sus vidas para bien, qué les hace felices y traten de sacarle provecho. Ahora, como te conté lo malo, te cuento lo bueno. Yo no voy a negar que yo sí le saqué ventaja a mis 20 es aprendiendo, ganando experiencias. Y eso es una cosa también que quiero que tú, Paola, la edad que tú tienes, lo recuerdes y todos los que nos escuchan que estén más o menos en el mismo ring de Paola. En la vida se ganan dos cosas, o se gana moneda, coin, dinero contante y sonante, o también se gana experiencia, conexiones, vivencias, ¿no? Y me estoy refiriendo ahorita al plano profesional. Entonces, quisiera ciertamente que en los 20, o sea, si tú me preguntas a mí un consejo y ya en este último segmento para ir cerrando, yo diría, y quiero saber tu opinión, pero yo diría que, estoy hablando así como si estuviera un viejo de 70 años, pero para que sepan, yo soy un viejo de 70 en un cuerpo de 35, me lo han dicho todos mis amigos y quienes me conocen. Por eso hablo así como que si fuera un abuelo. Pero la verdad es que los 20 me parece una década súper positiva en la que tenemos energía y capacidad cognitiva de aprendizaje como para apostarle más a ganar experiencia. O sea, hay una secuencia en la construcción de riqueza y bienestar, Paola, que es ser, hacer y tener. Entonces, a mí me parece que los 20, esa década, es la época de construir el ser, construir quién soy profesionalmente, conectar con lo que quiero hacer por el mundo, lo que quiero hacer por mí, lo que quiero hacer por mi familia, cosa tal que en los 30 tú empieces a capitalizar quién eres tú. O sea, que pasas entonces a la fase del hacer. Entonces, lo que quisiera es que no nos afanemos en los 20, o sea, está bien buscar hacer más dinero, no pasa nada, y si lo podemos lograr, buenísimo,
pero no nos afanemos que todo lo que hay que ganar es dinero. Mientras ganemos experiencia, te prometo, porque yo lo estoy viendo ya en mis 30. O sea, ahorita estoy haciendo y empezando a tener gracias a todo lo que construí para hacer durante los 20. Entonces, no persigamos nada más el lucro y el dinero, persigamos también acumular experiencia, aprendizaje. O sea, está bien, rumbiemos, no pasa nada, vamos a la playa, surfiemos, o sea, claro que sí. Pero busquemos también mentores, alguien que nos enseñe, porque eso nos va a abrir muchos caminos luego en la década de los 30. Y si vienes así juiciosa como vas tú, pues vaticino nada distinto al éxito financiero. ¿Cómo te sientes tú ahorita en tus 20 trabajando por tu futuro? Pues ahorita mismo, en este momento, yo siento que es algo que le pasa a mucha gente y lo he discutido con mis amigos, y es que luego de que tú te gradúas, después de estar un tiempo trabajando en un trabajo de tiempo completo y que eso se vuelve tu día a día, te sientes un poco estancado, como que mientras estabas en la universidad, uno dice, ok, estoy estudiando, sí, voy a escalar y voy a llegar a conseguir mi grado y eso, pero ya cuando comienzas a trabajar, y digamos, yo, por ejemplo, trabajo en una compañía muy pequeña, en las que sé que hay muy poca posibilidad de crecimiento, me siento un poco estancada y digo como, ok, bueno, pues por ahora es lo que tú dices, por ahora estoy adquiriendo experiencia y es lo que necesito para más adelante conseguir de pronto un mejor trabajo. Entonces, por ahorita sí me siento un poco estancada y siento que es lo que le pasa a mucha gente después de llevar un poco de tiempo trabajando en su primer trabajo, porque ya sientes como que no estás subiendo de la misma manera que venías subiendo antes. Te entiendo. Pero pues por ahora pues estoy tranquila porque sé que es algo que me va a ayudar a conseguir experiencia, y para el proceso migratorio que yo llevo es como lo que necesito hacer. Luego de que uno estudia aquí con la visa de estudiante que te dan desde el país que vienes, te dan una visa de trabajo por el mismo tiempo que estudiaste. Entonces, por ahora mismo estoy en esa visa de trabajo y necesitaba trabajar un tiempo en un trabajo calificado por un cierto tiempo para que con eso pudiera aplicar a la residencia permanente. Ese es el proceso que se lleva acá cuando vienes como estudiante internacional. Entonces, digamos que ahora, aunque sí me siento estancada en el trabajo, es el paso a paso que tengo que seguir más o menos por el proceso migratorio que llevo. Pero sé que pues va a cambiar y mis planes, al menos para el próximo año, es que si ya al final de este año consigo la residencia, pueda comenzar a estudiar otra vez y ya pagando como residente y no como internacional. Claro, ¿y qué tienes planeado hacer? ¿Una maestría o algo que has pensado? No, lo que pasa es que como yo estudié en el college, tuve como un diploma. Ah, claro, entiendo. Entonces, para tú terminar los 4 años, tienes que estudiar un año y medio más para que te den ya el bachelor. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Terminar el bachelor, perfecto. No, me parece bien que tengas ese plan, además que eso naturalmente sube. Y no, tienes razón y gracias por mencionarlo, porque el proceso migratorio, si se quiere, condiciona un poco la libertad de tu movilidad laboral y buscar nuevas oportunidades. Ahora, espero que tu empleador no me escuche porque me va a matar. No hablo español. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, menos mal que yo no hablo inglés. Entonces, dicho eso, lo que quiero decirte es que una vez que logres la independencia migratoria, le hace que tengas tu residencia, si sientes que estás estancada, es mi opinión personal, no tienes que estar de acuerdo, ¿ok? Nada más te pido que lo pienses. Pero en mi opinión, generaciones anteriores, nuestros padres, probablemente sí venían de un ritmo económico y de crecimiento mundial en el que tenía todo el sentido del mundo dedicarle toda tu vida a una empresa en particular y retirarte. Pero el mundo cambió, el mundo está un poco más acelerado. Entonces, a nosotros, a los millennials, generación Z y ya después la alfa, vivimos en un mundo un poquito más acelerado en el que, te repito, asumiendo que tienes estabilidad migratoria y que no dependes de una visa de trabajo y de ese empleador, yo lo que sí te recomendaría es que si tú sientes que ya tu curva de aprendizaje se aplanó y que ese trabajo no te está dando más reto intelectual y más aprendizaje, acuérdate que tú no eres un árbol, o sea, te puedes mover. Entonces, yo lo que sí te invitaría, te repito, si a los 20 vamos a buscar experiencia, tratemos de acumular experiencia que sea valiosa, que después tú puedas capitalizar y monetizar, bien sea trabajando en otro trabajo con mejores oportunidades de ingresos o bien sea después independizándote. No hay ninguna ruta mejor que la otra, la que te guste, pero lo importante es que acumules experiencia real. Porque de nada vale, eso sí un consejo que te doy, de nada vale que tú acumules un año de experiencia repetido 20 veces.
Entonces, 20 años de experiencia haciendo lo mismo, no creciste profesionalmente, ergo, no crecieron tus posibilidades de probablemente subir tus capacidades de generar mayores ingresos para que puedas alcanzar entonces necesariamente ese retiro bien temprano que estás planificando, pero que yo sé que tú lo vas a poder lograr. Así que bueno, Paola, por ahora, para cerrar, te quiero hacer una pregunta. Algo que le quieras aconsejar a la Paola o las Paolas y Paolos que se están graduando ahorita y que te hubiese gustado saber cuando estabas por graduarte, que ahora ya lo sabes, pero que hubiese sido útil quizás saberlo un poco antes o incluso que hubiese sido útil que te lo enseñaran en la universidad. Te lo pregunto también como profe para ver qué cosas empezamos a meter en estudios universitarios de finanzas personales. ¿Qué crees tú que hubiese sido útil haber sabido cuando estabas arrancando? Yo creo que hubiera sido súper importante saber que si, digamos, durante el primer año hubiera ahorrado un poquito más, en este momento mi cuenta de ahorros sería muchísimo más grande. Porque claro, si en vez de $100 al mes ahorro $200 al mes, eso significa que al año ya dupliqué mi ahorro, ¿verdad? Entonces, ahorrar como lo máximo que puedas, sin obviamente haberme cohibido de todas las experiencias que viví, de salir, de igual disfrutar, tener amigos, todo lo que incluye ser joven, pero sí que hubiera ahorrado un poquito más. Se me hace súper importante como saber cómo este ahorro que tienes, a cuánto te va a llevar en 1 año, en 2 años, en 3 años, o cómo lo vas a ir aumentando. De acuerdo. Entonces, tú dirías un mejor balance entre el disfrute hoy y entre el ahorrar para lo que sea tu meta en el corto o mediano plazo. Sí. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Claro, claro, cómo no, véngase. Vamos a cerrar con esa pregunta, vente. ¿Qué tip le darías o qué consejo le darías al Julio recién graduado? Bueno, tú hablaste del ahorro, o sea que me robaste ese tip. Mentira. Aparte de ese tip, yo le diría al Julio recién graduado, sé bien juicioso con el uso y la inversión del tiempo, porque el tiempo es el único recurso no renovable que tenemos. Te decía yo que cuando uno está en los early 20s, o sea, en la parte baja de los 20 de esa década, uno ve el retiro y uno se cree invencible, al menos a nivel inconsciente. Soy joven, estoy lleno de energía, pero como tú bien sabes, cuando a mí me pasó el episodio que me pasó a los 27, que se me complicó la salud y por poco no la cuento, dije, carajo, me pude haber ido antes de tiempo. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, yo no perdí tiempo, o sea, no hay nada de lo que yo me arrepiento, pero digo como que hay ciertas cosas que hubiese hecho distinto. Ahora, no quiero que tú, Paola, ni a ti que nos escuchas, pases por una experiencia cercana a la muerte como para empezar a valorar más el tiempo que tienes en este plan. Entonces hay que ser bien intencionales con el uso del tiempo, o sea, está bien en entretenimiento, está bien joder, está bien salir de rumba, está bien salir con los amigos, Claro. pero no todo puede ser joda. Ahora, no estoy diciendo que seas un serio, aburrido, viejo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que tiene que haber un sano balance entre aprovechar esos años en los que puedes aprender y producir más experiencia para que después entonces cuando construyas mejor ese ser, empiezas con cada vez un mejor hacer que últimamente te va a llevar a tener esa libertad financiera. Y esto es clave con una adecuada administración del tiempo, además de ahorrar desde temprano y empezar a invertir. Eso es lo que yo le agregaría a tu consejo. Así que bueno, espero que lo empieces a aplicar tú también. Y a ti que nos escuchas, ya sabes, carajo, cero perder tiempo. Trata de ahorrar, ponerle nombre a esas metas para que haya una mejor conexión emocional y puedas entonces comprometerte contigo y con todo lo que quieres lograr financieramente. Así que bueno, ahora sí, Paola, te doy las gracias primero por oír el podcast y tenerme paciencia y cagarte mi francés por 30 y pico de capítulos. Hasta que bueno, finalmente en este episodio en particular, pues para mí fue un gusto tenerte acá. Espero tenerte más adelante para que nos sigas contando cómo va evolucionando tu juicio y cómo va ese plan de retiro temprano. Así que Paola, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En serio, me encanta tu podcast. Soy fan número 1 y muchas gracias por todo lo que nos enseñas tan fácil. No, es súper encantado. Y a ti que nos escuchas también, pues te doy las gracias por regalarnos este espacio y donde quiera que nos estés escuchando, bien sea desde el carro, trapeando, barriendo, haciendo ejercicio, trotando, montando bicicleta, pues ya sabes, mucho juicio, a ahorrar, a invertir muy bien ese dinero, invertir muy bien ese tiempo. Y bueno, será hasta un próximo episodio donde seguiremos hablando de finanzas personales y también de negocios, pues al natural. Cualquier duda, pues te espero en mi comunidad de Instagram, Julio Finance. Y si te ha gustado todo el valor que te hemos dado hasta ahora y te has tripeado, como decimos por ahí, el contenido y en algo te has sumado para cambiar tu perspectiva de cómo manejar el dinero, pues te pido, por favor, si estás utilizando algún dispositivo Apple, léase iPhone, iPad o desde la Mac, escuchando este episodio del podcast, pues déjame un rating y déjame un review para que más hispanos se vayan sumando a este movimiento de inteligencia financiera. Así que por ahora, sin más, te dejo y nos escucharemos en un próximo episodio. Te deseo el mejor día posible, mucha productividad y mucho bienestar. Hasta un próximo episodio.
Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.